Y precisamente para hablar de este tema, esta mañana nos acompaña el concejal Edwin Jiménez, que ha seguido muy de cerca todo este proceso del horno crematorio en el departamento de Cochabamba y en el cementerio general. ¿Cómo está, concejal? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto saludar a los televidentes del Mañanero. Concejal, todos los cochabambinos han visto con preocupación lo que ha sucedido porque este horno crematorio se ha adquirido en un momento muy sensible, en un momento donde realmente era necesario y no se lo ha adquirido de la forma correcta. Me cuenta, estábamos hablando detrás de cámaras, que hay muchas irregularidades desde el primer proceso que se hace de compra de este horno crematorio. Así es, Marianita, decirle que el presupuesto era de 2.294.000 bolivianos, un presupuesto que se había aprobado para que se haga todo el proceso. No solo estamos hablando de la compra del horno, sino las obras civiles. Se había presupuestado para el horno 1.150.000 bolivianos, se ha comprado 970.000. Se había presupuestado 1.144.000 para las obras civiles. Ustedes pueden ver, está la intemperie. No hay cubierta, el horno antiguo todavía está, que es de hace 14 años, está bien protegido, este horno nada. Decir que también hace más de 2 años ya había el requerimiento para la adquisición de horno crematorio. No sabemos por qué no agilizaron. Resulta que el mes de abril, cuando ya vino el tema del COVID con mucha fuerza, recién se presupuestan los recursos, lanzan una convocatoria para que se haga la contratación global de la construcción, la entrega del horno y las obras civiles. Resulta que luego dividen, fraccionen, dicen, compramos el horno y obras civiles de manera independiente. O sea, cosas como estas que han ido sucediendo, se ha contratado el horno y se dice la entrega en 14 días. Imagínense algo tan pronto como que ya hubiesen tenido identificado de dónde iban a traer y todo aquello. La empresa, por ejemplo, es una empresa que se encarga de hacer obras civiles. No hemos encontrado en su documentación que tengan la experiencia en la provisión de equipo industrial, como es este caso, ¿no? Pero independientemente de aquello... Concejal, ¿fue una invitación directa? ¿Fue una licitación? ¿Se ganó? ¿Fue un proceso de adjudicación? Fue una invitación directa. Acá tenemos el contrato que establece que el horno ha sido adquirido por un contrato de emergencia. Es un horno que se ha comprado en un monto de 970.000 bolivianos, con un plazo de entrega de 14 días. Se ha hecho la adquisición y la entrega del horno en fines de julio del 2020. Este horno ha funcionado prácticamente 5 meses y luego se ha parado porque, según los técnicos, ayer nos decían que se ha arruinado una pieza denominada termocupla, pero que los técnicos del cementerio no podían hacer ningún tipo de cambios porque todavía estamos en un año de garantía del horno, o sea, porque ni siquiera un año ha funcionado. Claro. Y además la empresa ha ido y ha presentado, ha dicho, mientras no me paguen, ustedes no pueden hacer ningún tipo de cambios. Pero sin embargo, o sea, ni siquiera se ha terminado de pagar este horno. Claro, ajá, se ha arruinado antes del año de garantía, pero ni siquiera corría la garantía porque no se había terminado de pagar. Así es. Tenemos informes acá que nos han hecho llegar al Consejo Municipal, donde la ingeniera nos dice, me han presionado de tal manera que ni siquiera el informe para el pago lo he redactado yo. Me ha pasado tal ingeniero de su computadora a mi computadora con mi nombre, apellido, mi cargo, para que yo imprima y firme, sin que yo haya revisado nada. Concejal, ¿y cómo los funcionarios se prestan a esto? Imagínense, y acá tenemos el informe. Acá tenemos el informe con nombres y apellidos. Además, la funcionaria también dice, he ido a revisar a Administración Central toda la carpeta de la documentación para verificar si se habían cumplido con los requisitos. Dice, grande fue mi sorpresa al evidenciar que toda la documentación se lo había llevado el representante de la empresa. ¿Y lo denunció? ¿La funcionaria que se llevó esta sorpresa ya hizo la denuncia? Y hace la denuncia a Transparencia, al alcalde también, y dice, por favor, ante los problemas que se van a presentar, quiero que deslinden mi responsabilidad porque a mí me han presionado, me han coaccionado para que firme. Y está acá, tenemos acá los informes. Y dice... ¿En qué gestión fue? Este es un informe del 14 de diciembre del 2020 que se había enviado a las autoridades municipales que en los meses anteriores a este año nosotros hemos tenido acceso a esta documentación. El proceso de contratación se hizo en la gestión del alcalde titular, el señor Leyes.
Bueno, en la gestión de José María Leyes, entonces se han hecho todos estos procesos irregulares, con muchas denuncias, con muchas observaciones, incluso con presiones hacia funcionarios para que puedan firmar este proceso. Ahora, concejal, después de, claro, una vez que se destapa el problema, que llega a los medios de comunicación, que Cochabamba empieza a exigir respuestas, la empresa del horno aparece. Así es, el día de ayer se ha notificado con una nota que se comunique el mantenimiento del horno crematorio y que van a estar representantes de la empresa Caltech acá en Cochabamba el sábado 10 y domingo 11 de abril para hacer el mantenimiento. Ahí tenemos el documento. Pero después de que los medios de comunicación, los ciudadanos, nos hemos sentido muy preocupados porque estamos solo con el horno antiguo. El horno antiguo, quiero decirle, Marianita, que el día lunes, por ejemplo, ha trabajado a su máxima capacidad, nos decía el administrador, cremando 6 cuerpos. Dios quiera que no tengamos ningún inconveniente con esta nueva cepa del COVID, la cepa brasilera, y pues de todos modos hay que estar preparados. Valoramos que el propietario o representante legal de la empresa haya determinado que van a hacer el arreglo, el mantenimiento y seguramente la siguiente semana estará funcionando el horno. Este fin de semana, sábado 10 de abril y 11 de abril, va a estar un representante, un técnico de la empresa Caltech, eso es lo que informa el representante de la empresa Ridepro, que fue el proveedor de este horno, independientemente de cómo se haya llevado. Es un horno nuevo, ¿verdad, Porque también tuvo cuestionantes en el momento de que también había sido un horno que lo habían utilizado en otras ocasiones y que no era un horno nuevo. Según la documentación, los representantes de la empresa acreditan que es un horno nuevo. Ahora, otra cosa es lo que digan algunos otros técnicos, pero nosotros nos basamos en la documentación y acreditan que es un horno nuevo, que obviamente todo el proceso que ha tenido ciertas denuncias de presuntas irregularidades. No se olviden que este tema inclusive ya tiene denuncia ante el Ministerio Público. Nosotros hemos denunciado también ante el Ministerio ante la Dirección de Transparencia, independientemente de que la funcionaria ha enviado ya toda la documentación a Transparencia. Nosotros como Consejo Municipal ya inclusive por 2 ocasiones hemos pedido que Transparencia nos informe. La última hemos mandado hace no más de 10 o 12 días, donde les decimos que se nos haga conocer qué respuestas hay a las denuncias planteadas en sentido de que la carpeta con todos los documentos del proceso de licitación y requerimientos de pago se hubiese llevado el representante de la empresa, o sea, lo cual es total y absolutamente irregular y posteriormente devolvió. También qué ha pasado, quiénes y por qué han presionado para que se firme, porque acá está con nombres y apellidos de quiénes le han enviado, de qué computadora a qué computadora, para que sin ningún tipo de observación en el día firme los requerimientos de pago. Más aún, esta funcionaria el día que volvió el alcalde titular, al día siguiente fue despedida. O sea, obviamente, seguramente por haber hecho estos informes. Claro. Entonces, inclusive se nos hizo conocer su memorándum de despido. No sabemos la situación en la que se encuentra ahora, pero sucedió aquello. Concejal, la empresa que se adjudicó me dice que fue una invitación directa. ¿Se han cumplido con los procesos de contratación de esta empresa? ¿Esta empresa cumplía con los requerimientos? ¿Hubo algún sobreprecio en la compra de este horno? Obviamente todavía ni siquiera se lo ha terminado de pagar, pero ¿a qué precio se lo compraba? Porque ahí me leí en el informe que estaba presupuestado otro monto. Así es, en realidad nosotros hemos recibido ofertas en el Consejo Municipal, inclusive de 470, 530 mil, puede depender de la calidad o de la tecnología del horno. Claro. Ahora aquí, ayer por ejemplo, el administrador del cementerio nos decía, nosotros hemos hecho un requerimiento que sea un horno moderno, que creman, decía el señor Benito, que inclusive creman 12 cuerpos por día y que este horno no cremaría más de 5 o 6, nos decía el administrador ayer ante los medios de comunicación. Como una capacidad prácticamente del antiguo. Sí. Y también nos hacía conocer que ellos habían hecho un requerimiento para que la chimenea, por ejemplo, tenga una altura de 10 a 12 metros por temas medioambientales y que la chimenea de este horno, por ejemplo, no pasaría de 5 o 6 metros. Es lo que nos ha dicho y lo ha dicho este medio de comunicación. Más irregularidades. El administrador. Varios detalles que ya los técnicos han hecho conocer de manera directa, no solo en algunos casos de manera escrita, sino también ayer ante los medios de comunicación. Concejal, lo último, ¿qué será con el pago que se adeuda a la empresa? Bueno, es un tema que tiene que ver y el Ejecutivo, este es un contrato denominado
menor porque no ha ingresado al Consejo Municipal para su revisión. Los contratos que ingresan al Consejo Municipal son iguales o mayores a 10 millones de bolivianos. Este es un contrato de 1 millón de bolivianos aproximadamente. Y es el Ejecutivo el que tendrá que tomar una decisión de cómo va a proceder al pago. Reitero, ya hay denuncias ante el Ministerio Público. Hay que buscar los procedimientos administrativos, legales, que permitan. Si hay que pagar, pero no podemos quedarnos sin un horno que esté funcionando, porque el horno antiguo, por lo que nos decía el administrador, ya ha trabajado a su capacidad total, máximo. Por ejemplo, el día lunes. Muy bien, concejal, le agradezco por haber estado con nosotros. Era un tema que quedó pendiente prácticamente. Muchos querían saber cuál era la situación. Se entregan a veces equipamientos con pompas y sonajas y no duran absolutamente nada, ni siquiera lo que está en la garantía. Ahora, la buena noticia es que la empresa sí se ha contactado y que se han comprometido a que este 10 y 11 va a arribar a Cochabamba uno de los técnicos de la fabricante, precisamente el fabricante de este horno, para poder hacer el mantenimiento. Y ojalá podamos tener ya un funcionamiento, un horno crematorio, ahora que lamentablemente tanto se lo necesita. Concejal, que tenga muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la gentileza.